El tema de la movilidad y de las Postura, posturas. De exactamente. las posturas, nosotros que nos la pasamos sentado en la compu, con la cabeza doblada así. Bueno, ¿a qué se le llama postura? Generalmente lo que es postura es la capacidad que tiene nuestro cuerpo a tener conciencia de cómo está posicionado en el medio que lo rodea y las cosas que lo están rodeando, ¿sí? Es decir, capacidad de moverse en el espacio y tiempo, ¿sí? Ah, ok. Con respecto a lo que es postura, tenés dos tipos de postura, la estática y la dinámica. La que estamos ahora nosotros es estática, quietito, podemos estar sentados, caminando, parados o acostados. Y después tenés lo que es la postura dinámica, que es justamente lo contrario, lo que dice es moverse, saltar, bailar, lo que te están indicando y lo que te están pidiendo tus compañeros, así que me parece que el certificado no te lo voy a poder hacer. Ay, qué momento. Eh, entonces, eso es postura, ¿sí? Bueno, y se habla mucho de las posturas, buenas posturas, malas posturas, Sí, es ¿existen? cierto. En realidad no es que exista una buena o mala postura, nuestro cuerpo tiene capacidad de movernos, de moverse y es necesario que lo haga, ¿sí? ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo y con los hábitos posturales que adoptamos, es decir, movimientos repetitivos o condicionantes que vamos teniendo en nuestro día, por ejemplo, una persona que trabaja siempre haciendo el mismo movimiento hacia el mismo lado, tal vez con el tiempo pueda desarrollar una mala postura porque le resulta cómodo o realmente le genera una patología a raíz de ese movimiento repetitivo que está haciendo, ¿sí? Claro, incluso es más, algún profe de gimnasia me ha dicho que el mismo ejercicio repetido durante mucho tiempo también es nocivo. Son actividades que hacemos constantemente, el mismo mantenían los años, por ejemplo, un operario que está sacando una pieza y pone hacia el otro lado, una persona que está levantando pesos, un carpintero que tiene que hacer fuerza siempre hacia arriba, con el tiempo va a adoptar posturas que no terminan siendo la adecuada. Pero lo fundamental es que la persona se mueva, que no pierda ese movimiento. Vos sos osteópata también. También. También Sí. le tengo un enorme respeto a la osteopatía. Yo me hago Bueno. tratar por osteópata y la verdad Qué que bueno. me sorprende muchísimo cómo al verte parado, nomás aflojate, bueno, tiene Sí, la capacidad de se hace dictar. una evaluación general. Ahí nomás ves, si yo me paro delante tuyo o ahora sentado, ¿detectás un problema postural, por Sí, ejemplo? se puede, sí, sí, sí. ¿Y qué sería un problema postural? Se puede identificar. Con nosotros como kinesiólogos y osteópatas tenemos la capacidad de hacer test o evaluaciones que son específicas para cada una de las partes de nuestro cuerpo o en forma global. Trabajamos en conjunto con otros colegas, por ejemplo tengo un compañero que hace rehabilitación neurológica, dentro del mismo servicio tenemos terapistas ocupacionales y por ahí cuando surge alguna duda o alguna evaluación que es un poquito más profunda, trabajamos en conjunto y hacemos una evaluación en general hacia todo el paciente, con el equipo y hacia todo el paciente, ¿sí? Mientras hablamos, estamos viendo imágenes de distintos tipos de posturas. Claro. Esta es muy la nuestra, Bueno, ¿no? eso, la posición de la compu Claro. es terrible. Justamente es un problema que hay que tener en cuenta de que mucho tiempo sentado en la misma posición, por ejemplo con el teclado alejado, va a generar tensiones en el hombro, Sí, 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 sí. tensiones en la zona lumbar, que es lo más típico que tenemos, dolores lumbares, cervicales, la postura del cuello. Lo ideal es traer el teclado más cerquita, el mouse cerca, el monitor a la altura de la vista, es decir, adaptarlo. Y fundamental, a mi criterio y al del servicio, es que el paciente vaya haciendo actividades como pausas activas, es decir, microcortes en el transcurso de su trabajo. Si va a estar mucho tiempo sentado en la compu, una jornada de 4 o 5 horas, 2 o 3 pausas, sale a dar una vueltita, camina al escritorio, elonga un poco, mueve las piernitas, se pone Qué en punta de importante, pie. ¿no? Qué importante. Ahí veo dos posturas frente al teléfono celular que tengo allá al frente, Bueno, dobladas sobre el teléfono porque siempre... El celu termina siendo un factor el desencadenante. celu tendría que estar acá, a la altura de los ojos, ¿no? Por cada 5 grados que bajamos la cabeza, ¿sí? El peso de la cabeza duplica. Es decir, que unos musculitos muy cortitos que están acá atrás, son los músculos suboccipitales y en el cuello, están teniendo que aguantar el doble de peso por cada 5 grados que vas bajando la cabeza. Bueno, recién medio que lo adelantabas para evitar posturas inadecuadas, levantarse, moverse. ¿Cuáles son las otras formas? Generalmente tratamos de que el paciente nos consulte, evaluamos cuál es la causa de la consulta, después del diagnóstico propio o del médico, vamos viendo qué es lo que generó ese problema y en función de eso vamos adaptando la actividad que realiza el paciente, tanto en la vida diaria como en su trabajo. Podría ser una actividad normal, típica que hace cualquier persona, es barrer. Entonces, en vez de utilizar una escoba con el cabo corto, utilizar un cabo largo como para que llegue hasta la altura de su cabeza y la postura sea más erguida, más recta. Vos. Eso es un ejemplo claro. Fíjate, los barrenderos de la calle tienen el cabo, vos decís, ¿por qué tiene una escoba tan larga? Es justamente para poder hacer los movimientos mucho más cómodos y sin exigir la zona lumbar ni hacer rotaciones en el cuerpo como para que eso desgaste alguna articulación o músculo.
Hace poco sufrí un terrible dolor a la altura del codo, que después me lo diagnosticaron como epicondilitis, el famoso codo del tenista, yo no he jugado en mi vida al tenis. Son movimientos repetitivos. Pero que me dijeron que era básicamente por esto. Bien, puede ser, sí. Muñeca, codo, postura, hombro, claro. Celular. Todo celular. Todo celular. A partir de esto empezaron a aparecer muchos problemas en el cuello, en los hombros, en el codo, en la mano, en la compu también. El tema del mouse, cuando apoyamos la muñeca, esto genera una inflamación bastante interesante en el túnel carpiano, lo cual con el tiempo puede desarrollar una patología que es bastante molesta y muchas veces termina en cirugía. Claro, ¿cómo? Sí. Es más, lo ideal sería tratar de hacer consulta con kinesiología como para evitar llegar a eso, pero muchas veces el paciente llega a la liberación del túnel carpiano. Claro, bueno, no significa que sea lo único, convengamos, ¿no? Es la única causa esa, son montones, pero puede ser una de esas. Obvio, pero muchas veces uno se pregunta qué mal movimiento hice pensando en algún esfuerzo, en algo, y no nos damos cuenta que es en la cotidiana, el movimiento exactamente, en todo el día. Y demás. Y es más, por ahí vos lo asocias a un solo movimiento en el momento, es decir, fue esto, y tal vez el movimiento lo hiciste hace un tiempo, pero tu cuerpo fue compensando y a través de las tensiones que se producen en el tejido facial, terminas desencadenando una compensación en la muñeca, en el codo o en el hombro que no lo podés asociar a un movimiento puntual de tu lesión.